Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, nos dice la palabra de Dios así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. El primer libro de Samuel es fascinante porque marca una transición crítica en la historia bíblica. El paso de la época de los jueces a la instauración de la monarquía en Israel. Su estructura principal son de 31 capítulos. Vemos tres personajes. Primer, Samuel, capítulos del 1 al 7, su nacimiento, su llamado como profeta y su liderazgo. Saúl, desde el capítulo 8 al 15, la transición a la monarquía, el primer rey de Israel. Y David, desde el capítulo 16 al 31, su unción, sus conflictos, Goliat, Saúl y Jonatán. Del silencio a la palabra, el surgimiento del profeta Samuel. El inicio del primer libro de Samuel no solo relata el nacimiento de un profeta, sino el renacimiento espiritual de una nación que se encontraba en un estado de anarquía moral y espiritual. A través de los capítulos del 1 al 3, observamos un patrón teológico claro. Dios deponiendo a los soberbios y exaltando a los humildes. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1. El dolor y la promesa. La fe de Ana. La narrativa comienza en el ámbito privado de una familia fragmentada, Elcana y sus dos esposas, Panina y Ana. La condición de esterilidad de Ana no es solo biológica, sino que simboliza la condición espiritual de Israel, estéril y sin futuro. Dice Primera de Samuel capítulo 1 versículo 8, y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Amén. Así como Elcana amaba a Ana de una manera especial a pesar de su falta, o sea, su esterilidad, Cristo ama a la iglesia no por lo que ella tiene para ofrecer, sino por pura gracia. Nos dice Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. La analogía de Jesucristo como el esposo y la iglesia como su novia es uno de los hilos conductores más hermosos de la Biblia y se conecta con la historia de Ana de una manera profunda. Amén. La oración desesperada. A diferencia de las formas religiosas externas de la época, Ana ofrece una oración que brota de la amargura del alma. Versículo 10. Su voto de dedicar a su hijo como nazareno indica una entrega total de lo más preciado a Dios. La respuesta divina. El texto enfatiza que Jehová se acordó de ella. Versículo 19. También dice el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Amén. Esto sirve como un recordatorio perpetuo de que la comunicación entre el cielo y la tierra seguía abierta. Amén. Al final del capítulo, Ana cumple su voto. Dice el versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Alabado sea Dios. Primera de Samuel, capítulo 2. El canto de Ana y el contraste del sacerdocio. El capítulo utiliza un recurso literario de contrapunto para comparar la santidad creciente de Samuel con la degradación espiritual de Ofni y Fisne, los hijos del sacerdote Elí. Amén. El cántico de Ana, desde el versículo 1 al 10. Este himno es la columna vertebral teológica del libro. Ana proclama que Dios levanta del polvo al pobre. Versículo 8. Estas palabras anticipan el derrocamiento de la casa de Elí y la futura elección de David. La corrupción del culto. Mientras Samuel ministraba delante de Jehová,
Amén. Versículo 18. Los hijos de Elí son descritos como hombres impíos que no conocían a Jehová. Amén. Versículo 12. Abusando de las ofrendas y del pueblo. El juicio es inevitable. El hombre de Dios profetiza, versículo 27, que la fuerza de la casa de Elí será cortada, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tendidos en poco. Amén. Versículo 30. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Amén. Versículo 35. A su nombre gloria. Primera de Samuel capítulo 3. El llamamiento en la oscuridad. Este capítulo describe el traspaso oficial del liderazgo espiritual. Comienza con una nota sombría. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Versículo 1. La voz en el templo. Versículos 3 y 4. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Dios llama a Samuel 3 veces, y en todas ellas el joven confunde la voz divina con la voz del mentor humano, el sacerdote Elí. Versículo 7. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Versículo 10. La confirmación del juicio. El primer mensaje que Samuel recibe no es de consuelo, sino de juicio sobre Elí por no haber frenado a sus hijos. Versículo 13. Y Elí le preguntó a Samuel: ¿qué es la palabra que te habló? Versículo 17. Y en el versículo 18, Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Amén. Aceptando la soberanía de la voluntad del Dios Altísimo. El establecimiento del profeta. El capítulo cierra con una declaración de victoria espiritual. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Versículo 19. Todo Israel reconoció que Samuel había sido puesto por fiel profeta. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. Los primeros 3 capítulos del primer libro de Samuel establecen que la verdadera autoridad no se hereda por linaje, como intentaron los hijos de Elí, sino que se recibe por obediencia y respuesta al llamado divino. Ana puso el fundamento a través de la oración. Samuel lo sostuvo por escuchar la voz de Dios, y Dios restauró su palabra en medio de su pueblo que le había olvidado. Amén. A su nombre gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Hoy, como Ana, te entregamos nuestra esterilidad y nuestros vacíos, confiando en que tu amor es mejor que cualquier tesoro terrenal y que tú tienes el poder de dar vida donde no la hay. Así como el joven Samuel, disponemos nuestro corazón en medio de la noche para decirte con humildad: habla, Señor, que tu siervo oye. Quita de nosotros toda sordera espiritual y ayúdanos a no dejar caer a tierra ninguna de tus hermosas palabras. Que tu voz vuelva a resonar con claridad en nuestras vidas, recordándonos que tú humillas a los soberbios, pero exaltas a los humildes. Nos refugiamos en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. A Él sea toda gloria, toda honra, toda majestad y todo poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.